Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos el día de mañana estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Abdías, el capítulo 1. Hemos oído una noticia de parte del Señor. Un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: Vamos, marchemos a la guerra contra ella. Así dice el Señor omnipotente acerca de Edom: Te haré insignificante entre las naciones. Serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila, y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré. Si vinieran a ti ladrones o saqueadores nocturnos, no robarían solo lo que les bastara, pero tú, ¿cómo serás destruido? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? Pero ¿cómo registrarían a Esaú? ¿Cómo rebuscarán sus escondrijos? Hasta la frontera te expulsarán. Tus propios aliados te engañarán y dominarán tus propios amigos. Los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. ¿Es que Edom ya no tiene inteligencia? ¿Acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom, a la inteligencia del monte de Esaú? Ciudad de Tamán, tus guerreros se caerán de miedo, a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Saúl por la masacre. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras uno como ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste
entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues sin duda que así como ustedes, israelitas, bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones. Beberán y enguillarán, y entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama. Pero la casa real de Saúl será estopa. La pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quede sobreviviente entre los descendientes de Saúl. Los del Negué poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefalía poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Zeratab. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefará poseerán las ciudades del Negué, y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Saúl, y el reino del Señor será restaurado. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos menciona el día de hoy para ti y para mí la palabra? Bien, mis hermanos, en la lectura que hemos leído el día de hoy, el mensaje que nos da Dios y que nos dice es una palabra muy importante que nos menciona a ti y a mí. Y es una palabra que tenemos que tener en cuenta para nuestra propia vida. Y esa palabra es la palabra que hoy el Señor nos dice a mí y a ti, es la palabra soberbio. Hoy Dios nos menciona la palabra soberbia. Es una palabra que dice el Señor que engaña a la gente. La soberbia nos engaña totalmente. Y hoy Dios nos menciona esa palabra para que tengamos mucho cuidado en no caer en la soberbia, hermanos. Porque la soberbia destruye vidas. Aunque parezca que no, pero la palabra soberbia destruye vidas, hermanos. Porque sabemos que toda la persona que es soberbia es terca. Es una persona terca y soberbia, que cree que todo lo que hace y realiza está bien. Y no puede ver más allá de su terquedad. ¿Y qué es la terquedad? La terquedad es algo a lo que tú te aferras, que crees que tiene que ser así y nada más así y no más así. Y no aceptas ninguna otra solución o otras palabras
que no sea lo que tú estás diciendo. Eso sustituye a lo que hoy nos está diciendo con la palabra soberbia, que equivale a terquedad. El soberbio es terco. Es terco, es testarudo y no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque su terquedad lo hace creer que lo que él dice, eso es. Y que él no está mal. Que están mal los demás, pero que él no es malo. Y hoy Dios nos lo menciona cuando dice claramente. Fíjate bien, ¿eh? Primero nos empieza mencionando la palabra de Dios cuando nos dice: hemos oído una noticia de parte del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones para decirnos. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice: tu carácter soberbio te ha engañado. Tu carácter soberbio. La soberbia, la terquedad. Es un carácter que la gente en ocasiones, o hay personas que lo tienen. Hay gentes que tienen un carácter soberbio, un carácter terco. Y ese carácter, dice la palabra de Dios, que engaña a la gente. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte. La soberbia va de la mano de la terquedad. Son dos cosas que van juntas. Soberbia y terquedad son dos cosas juntas, que juntándolas equivale a que la persona cree que lo que ella dice y lo que ella hace, eso es, y que todo eso está bien, y lo de lo demás está mal. Eso equivale a que la persona no tiene la suficiente inteligencia para poder razonar bien las cosas, a consecuencia de la soberbia y la terquedad que tiene. Y no sé si tú te has encontrado o conozcas personas que son soberbias y tercas, que no puedes ni hablar con ellas. ¿Por qué? Porque no escuchan. ¿Y por qué no escuchan? Porque supuestamente lo que ellos dicen y lo que ellos hacen es lo que está bien, aunque esté mal. Pero ellos dicen que está bien y están mal las demás personas. Y de ahí no los mueves y de ahí no los sacas. Porque están tercos en que eso es. Y eso quieren que se haga así, tal y como ellos lo están diciendo. Y hoy dice la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado con la soberbia y la terquedad. ¿Por qué? Porque engaña al ser humano. Lo hace creer superior de todos los demás. Lo hace creer por arriba de todos, cuando no sabiendo que está por debajo de todos. Porque una persona que es terca y que no escucha y que se aferra nomás a lo que él dice y a lo que él quiere y nada más, y de ahí no lo mueves, esa persona cree que está por encima de todos, pero está engañada porque está por debajo de todos. Porque recordemos que Dios nos ha dado, en todas las capacidades que tenemos, nos ha dado inteligencia para que por medio de la inteligencia podamos razonar. Y la inteligencia, ¿qué es lo que hace? La inteligencia te hace razonar y pensar adecuadamente las cosas.
Y para poder razonar y pensar adecuadamente las cosas, la inteligencia escucha las demás opiniones de toda la gente. Y sobre eso, la inteligencia llega a un razonamiento adecuado, que te hace ver que si tú estás mal, te lo hace ver y te lo hace entender para que tú razones y corrijas si está mal. De igual manera, la inteligencia te hace ver si tú estás bien en lo que estás haciendo para que sigas adelante haciéndolo porque está bien. Y si está mal, te lo hace entender. Pero es la inteligencia que Dios nos ha dado. Pero esas personas que se vuelven tal y como dice la palabra de Dios, que se vuelven, fíjate, viene, y la misma palabra lo dice, que se vuelven de un carácter soberbio y tercos, dice que han sido engañados. Engañados por la soberbia y la terquedad que tienen, porque vuelvo a explicarte. Si te has encontrado con esas personas o conoces a personas de esa magnitud, como Dios hoy nos lo está diciendo, que son personas soberbias y tercas, te darás cuenta que son personas que no puedes ni hablar con ellos, porque no aceptan, no escuchan, porque su soberbia y su terquedad los hace creer que lo que ellos dicen y lo que ellos hacen y todo lo que ellos realizan en su vida y todo, eso es lo que es. Y así se tiene que hacer. Por eso es que Dios dice que están engañados. ¿Por qué? Por la soberbia y la terquedad, hermanos. Y una persona como esas no camina en su vida. No camina. Y Dios nos dice que tengamos cuidado. Porque fíjate bien, otra palabra que nos dice la propia palabra de Dios. Y te lo voy a ir decir de su propia palabra. Dice las consecuencias que vamos a traer por la soberbia y la terquedad. Dice la palabra de Dios. Dice, tu carácter soberbio y tu terquedad te han engañado. Y a causa de eso, como tú hiciste, se te hará. Y sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Como tú hiciste, se te hará. Y sobre tu cabeza caerá tu merecido. Es muy clara la palabra de Dios. Nos está advirtiendo de la soberbia y la terquedad. Y como te expliqué, las personas que son soberbias y tercas son personas que no entienden. Son personas que no razonan. ¿Por qué? Porque su inteligencia está apagada. ¿Y por qué está apagada? Porque supuestamente su soberbia y su terquedad los hace creer que ellos son los perfectos y que los demás están equivocados. Entonces son personas que no se puede hablar con ellas, ni comentarles, ni decirles nada, porque no lo aceptan. Porque tú eres el que estás mal y ellos son las que están bien, a consecuencia de su terquedad y su soberbia. Pero dice la palabra de Dios muy claro. Cuando dice, tu carácter soberbio y tu terquedad te ha engañado. Pero como tú hiciste, se te hará. Y sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Para que tengamos mucho cuidado, hermanos, en no caer en esos términos en nuestra vida.
en no caer en lo que hoy Dios nos está diciendo y nos está advirtiendo, que es de la soberbia y la terquedad. Y te digo no caer porque estamos en este mundo y podemos caer, hermano. Podemos caer porque estamos aquí, pero no permitamos, porque hoy Dios nos ha hablado y nos ha dicho que tengamos cuidado con la soberbia y la terquedad. ¿Por qué? Porque la gente que es soberbia y terca es unas personas que realmente no tienen ni conocimiento ni inteligencia para poder ver y distinguir lo que está bien y lo que está mal. Cosa que nosotros sí tenemos, porque Dios por eso nos ha dado la inteligencia y la sabiduría para poder distinguir entre lo bueno y lo malo y poder escuchar a las demás personas y por medio de eso poder tener un buen razonamiento y poder identificar si estamos bien o estamos mal. Y la persona que es soberbia y terca, ella no tiene eso, porque para ella nomás lo de ella es lo que está bien y nada más, y todo lo demás no lo acepta porque no está bien, hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndole la cordial invitación de que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice, de que lo acojamos y lo metamos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica, porque esa es la manera correcta como vamos a poder ir caminando día tras día a ser mejores y nuevas personas como Dios realmente quiere que seamos, hermanos. Bien, mis hermanos, me despido, pero no sin antes haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre hermoso y Dios Yahvé, gracias te doy, Señor, por tu hermosa y bella palabra que el día de hoy tú me has dicho, por lo que tú me has mencionado para el bien de mi vida. Ahora ayúdame, Padre Dios Yahvé, a que realmente yo la escuche atentamente, a que la coja y la meta en mi corazón y que la pueda poner en práctica, para que así, Señor, yo pueda ir cambiando día tras día y pueda irme transformando en aquella persona nueva que tú quieres que seamos. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, cuídense mucho donde quiera que anden. Protéjanse del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo, que es la fuerza de mi Padre Dios Yahvé, nos dé el entendimiento, la sabiduría necesaria para poder entender y comprender lo que hoy Dios nos ha dicho por medio de su palabra. Amén.